Programa 8. Las revoluciones que marcaron la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX. Panorama del periodo. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX iniciaron cambios políticos, económicos, sociales y culturales, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad. En este programa haremos un recorrido por estos procesos históricos. Les recomiendo que tomen nota de lo que ha permanecido desde este periodo hasta nuestro presente, pues lo necesitarán más adelante. ¿Me acompañan? En la actualidad, los mares y océanos son espacios en los que desarrollamos diferentes actividades. Aprovechamos sus recursos, aprendemos de ellos, los utilizamos para mantener contacto y comunicación con otras naciones o los disfrutamos como lugares de recreación. De acuerdo con lo que han aprendido hasta ahora, ¿creen que esto siempre ha sido así? Los invito a ver lo que sucedía en el periodo histórico que van a estudiar durante este bloque. Desde el siglo XV inició el desarrollo del comercio marítimo y la interconexión entre los distintos continentes. La principal actividad fue el comercio, y naciones como España, Portugal, Inglaterra y los Países Bajos se consolidaron como las grandes potencias marítimas del periodo. A partir del siglo XVIII, las monarquías española y portuguesa decayeron, y fueron los ingleses, los holandeses y en menor medida los franceses quienes se consolidaron como potencias en este ámbito, a partir del dominio del comercio marítimo. En tierra, el surgimiento de puertos favoreció el desarrollo de las ciudades en las costas de América, África y Asia, así como la consolidación de las europeas. El comercio activó también el intercambio cultural. La forma en que se llevaban a cabo las transacciones comerciales comenzó a cambiar en la primera mitad del siglo XIX. Durante el siglo XVIII, exportar más que importar era la regla de oro, y para lograrlo se ponían restricciones a la compra de productos extranjeros, como el pago de altos impuestos. Sin embargo, desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, el liberalismo económico fue ganando terreno. Recuerden que esta corriente de pensamiento luchaba por limitar el poder del Estado sobre los ingresos del comercio y buscaba la libre circulación de personas, capitales y bienes. Piensen en alguna característica del liberalismo económico que siga vigente. Tomen en cuenta lo aprendido en el curso de Geografía de México y del mundo para formular su respuesta. Este periodo histórico también se caracterizó por un importante cambio en la forma de concebir la realidad que tuvo consecuencias en la vida política de diferentes naciones. Por ejemplo, ¿saben cuál fue la primera constitución de la Edad Moderna y qué relación tiene con la nuestra? En el ámbito político, la Revolución Inglesa, sucedida durante el siglo XVII, propició que se ampliara la participación política de los diferentes grupos sociales en las decisiones de gobierno. Una de las consecuencias más importantes de esta revolución fue la redacción de una constitución. En ella se definió una nueva forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, la cual limitó el poder del rey. Con el tiempo y a partir de las transformaciones políticas de este periodo, las diferentes naciones fueron redactando sus propias constituciones y definiendo cuáles eran los derechos y las obligaciones de sus ciudadanos. Este no fue un proceso sencillo, pues el régimen monárquico y absolutista perduró en la mayor parte de Europa hasta finales del siglo XVIII, y fue necesario otro movimiento para hacer realidad el tránsito de súbditos a ciudadanos. ¿Saben desde cuándo los mexicanos contamos con derechos y obligaciones constitucionales? Desde 1857 y después se plasmó en la Constitución de 1917. A partir de que se crea una constitución la cual establece los derechos y obligaciones de los seres humanos. La Ilustración fue un movimiento que transformó las ideas sobre el hombre, la sociedad y las formas de organización política vigentes en el siglo XVIII. Entre los pensadores ilustrados destacan Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Sus planteamientos no solo tuvieron un impacto en la sociedad francesa y en la revolución que vivió aquella nación,
también incidieron en la independencia de las 13 colonias del norte de América y en las independencias de las colonias hispanoamericanas. Voltaire afirmaba que era necesaria una reforma profunda de la sociedad que asegurara la libertad y el bienestar del pueblo, limitando los poderes del rey. Montesquieu proponía un sistema político capaz de garantizar la libertad de los hombres basado en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para asegurar el respeto a los derechos naturales del hombre. Rousseau comentaba que la propuesta de Montesquieu era una forma de gobierno ideal, pero había que crear una ley que todos cumplieran. Solo así sería posible la convivencia. ¿Por qué creen que estas ideas siguen vigentes en la actualidad? Inspirados por las ideas ilustradas y por la independencia de las 13 colonias, en la Francia de 1789 inició la revolución bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Este movimiento terminó con la monarquía absoluta y proclamó la igualdad entre los ciudadanos, lo cual quedó escrito en la Constitución francesa de 1792. Reflexionen, ¿qué relación hay entre esta Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en el siglo XX? Los ideales de la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa inspiraron los movimientos independentistas de la América Española. Como consecuencia, entre 1809 y 1814, varias colonias se declararon autónomas de España y posteriormente redactaron sus propias constituciones, las cuales establecieron los derechos y obligaciones de los ciudadanos de los nuevos países. Como ven, la difusión de las ideas ilustradas tuvo consecuencias en la vida de varias naciones. Pero durante este periodo también sucedió otra revolución, la industrial. Esta revolución tuvo consecuencias más allá de su país de origen, Inglaterra. La máquina de vapor fue la principal innovación de la revolución industrial. Su uso permitió generar una producción mayor, crear otras máquinas como telares, barcos y locomotoras, aumentar la actividad comercial, transportar más productos a una mayor velocidad. La revolución industrial también produjo transformaciones sociales, entre las que destacan una nueva organización del trabajo que dio lugar a fuertes diferencias sociales. Estas diferencias se reflejaron en las condiciones de trabajo y en la situación económica de los diferentes grupos sociales. Este es un panorama general de lo que estudiarán en el segundo bloque de su curso de Historia. Como han visto, las transformaciones sucedieron en todos los ámbitos: político, económico, social y cultural. ¿Cómo se relaciona este periodo histórico con nuestro presente?